mis queridos hermanos y hermanas que están en este momento siguiendo nuestra señal a través de nuestro canal en YouTube? Hoy vamos a estudiar un tema muy importante. Hoy vamos a hablar precisamente del tema número 25 de la serie o del curso de Epístolas Paulinas, Hechos de los Apóstoles y Epístolas Paulinas. El tema número 25 prácticamente tiene que ver también con el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. De manera que quiero invitarles a que podamos realizar una oración en este momento. Querido Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias en este momento, Señor, porque tú nos estás dando el privilegio de poder, Señor, compartir con nuestros hermanos este maravilloso momento especial del estudio de tu palabra. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo sea quien nos guíe y quien nos ayude a comprender de manera mejor, de manera mucho más efectiva, el mensaje de tu palabra para nuestras vidas. Queremos rogarte el perdón de nuestros pecados, Señor, pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Es un verdadero privilegio para mí, hermanos, poder contar con cada uno de ustedes en esta transmisión especial que siempre estamos llevando a cabo a través de nuestro canal en YouTube, a través de transmisiones específicas también que realmente nos ayudan a poder llevar a cada uno de ustedes un mensaje de la palabra de Dios. Hemos estado estudiando durante varios tiempos ya estos viajes del apóstol Pablo, y prácticamente en nuestro último tema hablábamos acerca de cuando Pablo llega a Efesios y comenzó a escribir desde Éfeso la epístola a los Corintios, porque parece que la iglesia en Corinto estaba dando ciertos problemas. El apóstol Pablo, a estas alturas, allí por el año 56 después de Cristo, ya estaba teniendo serios problemas en cuestiones de la persecución que los judíos habían levantado contra el apóstol Pablo. Ya para el año 56, cuando él está trabajando, él está realizando la obra en su tercer viaje misionero, los capítulos 19 y 20 y 21 de Hechos de los Apóstoles nos narran las dificultades que el apóstol Pablo estaba realizando. Así que la primera carta de los Corintios fue escrita precisamente para resolver algunos problemas que estaban sucediendo en la iglesia de los Corintios. Por ejemplo, habían perdido su primer amor, estaban introduciendo una especie de jerigonza, si le llamaban don de lenguas, tenían un problema de las doctrinas, no creían en la resurrección de los muertos en Cristo. Y finalmente el apóstol Pablo envía esa carta a los Corintios. Después de algún tiempo, fíjense que el apóstol Pablo se quedó 3 meses, más o menos 3 meses y medio, en Éfeso. Le dice a Tito: mira, necesito que nos veamos, porque luego cuando escribimos la segunda carta a los Corintios, encontramos cuando Pablo se encuentra con Tito allá en Macedonia. Así que le dice: mira, voy a ir a Troas. De hecho, el plan original es que se vieran en Troas. Pero el apóstol Pablo parece que se fue a visitar otras regiones antes de pasar por Troas. Se fue a Macedonia. Y es allí donde estaba la mayor parte de los pueblos y las ciudades griegas. Entonces el apóstol Pablo comenzó a visitar esa zona, a predicar y a confirmar la fe de los hermanos. Miren lo que nos dice Hechos 21, capítulo 20, versículo 1 de Hechos de los Apóstoles. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Es decir,
En los 3 meses que el apóstol Pablo se quedó allí en Éfeso, hubo varias revueltas, según nos dice el mismo apóstol Pablo allí en Hechos de los Apóstoles, o más bien dicho Lucas. Hubo varias revueltas. Los judíos no querían por nada del mundo al apóstol Pablo, no querían que estuviera más allí. Así que hubo algunas revueltas y el apóstol Pablo vio. Pablo era un hombre muy inteligente y sobre todo muy sensato. Él sabía que su presencia en muchos lugares podría traer más problemas que bendiciones para las iglesias. Y esa es la razón por la que Pablo también se va de Éfeso. Y se va a la región de Macedonia. De esto nos dice un poco más en los siguientes versículos, precisamente el versículo 2 y 3 de Hechos 20 nos dice: y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, porque Pablo estaba ya queriendo regresar, tomó la decisión de volver por Macedonia. Así que entonces lo que vemos aquí es que el apóstol Pablo finalmente quiere regresar a Siria, precisamente a la ciudad de Antioquía, donde estaba el centro neurálgico, digo yo siempre, de los evangelistas. Y era un campo donde se preparaban misioneros para la predicación. Así que entonces, fíjense qué problemas. Si ustedes se dan cuenta en este recorrido de todos estos viajes misioneros de Pablo en Hechos de los Apóstoles, lo que vemos siempre es que el apóstol Pablo, a donde llegaba siempre habían problemas. Y habían muchos problemas. En su primer viaje misionero, quisieron matarlo. En su segundo viaje misionero también. Y en este tercer viaje misionero parece que los judíos de las sinagogas de estas ciudades hasta se habían organizado para tratar de atraparlo y de darle muerte. En uno de sus viajes misioneros anteriores, en Listra y en Iconio, recuerdan ustedes, casi lo matan, lo dejaron por muerto. Pero ahora tenía mucho más enemigos y el apóstol Pablo ahora comienza a entender cuál es su futuro. Así que escribe la primera epístola a los Corintios. Parece que Pablo tenía un cariño muy especial por los hermanos corintios. Y conociendo la historia, que ya la hemos contado en otras ocasiones, conociendo la historia de los corintios, no era en vano que Pablo tenía un amor especial por los corintios. Una iglesia que había sido levantada en el centro de la apostasía griega. Una iglesia que había sido levantada en el centro de las religiones más pervertidas del ser humano, como era la práctica de la diosa Afrodita. Así que Pablo tenía un amor muy especial. Además, parece que cuando llega Pablo allí no habían cristianos. Parece que es Pablo el que inicia la presencia del cristianismo en Corinto, porque además era una ciudad, más allá de religiosa en el paganismo, era una ciudad que tenía mucha presencia judía y mucha presencia romana, mucha presencia griega. Era una ciudad donde por obligación era el paso de los mercaderes. Había demasiado pecado en esa ciudad. Y Pablo, al iniciar esa pequeña iglesia y comenzar a crecer, él tenía un cariño especial por esa iglesia. Y por esa razón es que la primera epístola que nosotros conocemos ahora como la primera carta de los Corintios, probablemente en realidad se trate de una segunda carta. Y así fue como en el año 57 el apóstol Pablo escribe la segunda carta a los apóstoles, a los Corintios. Muy probablemente él se encontraba en Macedonia. Muchos críticos consideran que Pablo ya estaba en Macedonia cuando se dedicó a escribir la segunda carta.
Pero dado los informes que había recibido, el apóstol Pablo tiene que abordar esa carta desde otra perspectiva. Pero antes vamos a ver algunos detalles de lo que Pablo estaba haciendo precisamente. Ahí en Hechos 20, 4 y 5 nos dice: y le acompañaron hasta Asia, porque él toma la decisión de no irse en barco porque lo estaban esperando, lo estaban vigilando para atraparlo. Entonces, los judíos precisamente. Entonces él decide irse por Macedonia de regreso hacia Siria. Entonces dice que le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea. ¿Recuerdan los hermanos bereanos? Unos hermanos que no se dejaron influenciar por los atenienses ni por ninguna ciudad griega donde expulsaban a Pablo, sino que ellos eran estudiosos de las escrituras. Aristarco y Segundo de Tesalónica también lo acompañaron. Gallo de Derbe y Timoteo, que Timoteo era de Iconio y o Listra, por ahí de las dos ciudades. Y entonces de Asia lo acompañó Tíquico y Frótimo. Y estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Es decir, habían varios hermanos en Troas también. Prácticamente, si ustedes ven el Golfo de Adén, llaman algunos, pero es el Golfo de el norte, de ahí donde hay muchas islas griegas, el norte del mar Egeo prácticamente. De allí hay una vuelta en realidad hacia las ciudades de Siria. Sin embargo, es como ir hacia arriba dándole vuelta al mar. Sin embargo, algunos hermanos se habían adelantado hasta la ciudad de Troas. Querían ahí tener una reunión especial. El capítulo nos sigue hablando de una reunión especial que Pablo tuvo con los líderes de la iglesia de Éfeso, que es considerado el segundo o la segunda ciudad más importante de evangelismo, de preparación evangelística que Pablo tenía. Y allí se despidió, habló con ellos, estuvo con ellos, platicó con ellos, conversó, oró con ellos, y después Pablo se retira. Sin embargo, es en Macedonia cuando él está todavía, cuando Pablo escribe la segunda, la que conocemos nosotros como la segunda epístola a los Corintios. Y según los informes que le habían llegado a Pablo, los hermanos corintios ya tenían un problema. El problema de los hermanos corintios es que algunos de ellos desconocían el llamado apostólico de Pablo. Por eso es que la segunda carta de Corintios es muy diferente a la primera. En la primera, Pablo aborda los temas doctrinales, problemas que estaban teniendo los hermanos en Corinto. La segunda carta, el apóstol Pablo, gran parte de ella la dedica a defender su llamado apostólico. Porque él se da cuenta que el enemigo está tratando de que los hermanos rechacen su llamado apostólico. Y si rechazaban su llamado al apostolado, fácilmente podrían rechazar el mensaje de Dios también. Por lo tanto, el apóstol Pablo comienza a hablar precisamente acerca de su llamamiento al apostolado. Y el tema principal de toda la segunda carta a los Corintios es prácticamente el sufrimiento y el poder del Espíritu Santo en la vida apostólica, el ministerio y el mensaje de Pablo. Ese es el tema principal de la segunda carta. El sufrimiento que Pablo tenía en su corazón, provocado por ser un predicador del Evangelio, con relación a cómo el Espíritu Santo podía usar al apóstol Pablo, cómo estaba el Espíritu Santo en su vida, cómo estuvo en su ministerio apostólico, cómo estaba en medio del mensaje que el apóstol Pablo dirigía a las distintas iglesias por escrito. En otras palabras, el apóstol Pablo quería dejar en claro que una de las consecuencias del llamado apostólico
era precisamente el sufrimiento, la persecución que tenía esa primera iglesia cristiana, la iglesia apostólica, como consecuencia de predicar un mensaje que desde el principio habían querido los judíos sabotear. Ahora, yo no tengo nada en contra de los judíos. No crean que yo soy un antisemita o nada por el estilo. Sin embargo, es necesario mencionar en la historia porque son ellos precisamente los que quieren desterrar, primeramente callar la resurrección de Cristo y después quieren callar a los apóstoles. Al no poderlos sobornar, entonces comienzan con revueltas en las distintas ciudades a donde llegaban estos. Y el caso de Pablo es interesante porque el cuarto viaje misionero, que luego lo vamos a ver, es desarrollado en un ambiente como prisionero. Quienes lo habían preparado las condiciones para quienes lo capturan prácticamente Pablo son los judíos precisamente. Pero Pablo comienza a comprender esta verdad desde mucho antes. Desde que él está en Éfeso se da cuenta que las revueltas en algún momento de su vida van a terminar por tenerlo como prisionero. Y él se va preparando. Y no solamente eso, sino que Dios le comienza a revelar a Pablo en su regreso hacia Siria y hacia Jerusalén, que tendría que padecer por causa del Evangelio. Y en la vida de Pablo es cuando vemos, mis queridos hermanos, esa paradoja del Evangelio. El sufrimiento y el gozo del Evangelio es algo que nunca se había podido ver en ninguna parte más que en los hermanos cristianos primitivos. El sufrimiento y el gozo del Evangelio se podía observar en Pablo, se pudo observar en Pedro, se pudo observar en todos aquellos que estaban tratando de hacer de los apóstoles un mártir. Ellos lo tomaban con gozo, con entusiasmo, con amor. Qué impresionante es conocer esto. Es como pongamos un ejemplo, cuando estamos en un sepelio, en un entierro, cuando uno de nuestros hermanos queridos fallece y nosotros vamos al entierro, al panteón, al cementerio. Y entonces vemos cómo la mayor parte de nuestros hermanos, muchos de ellos mientras están cantando también lloran. Y es que eso es normal, llorar y cantar. Y algunos podrán decir, ¿pero qué es eso? Eso es lo que nosotros conocemos como la paradoja del Evangelio. El sufrimiento por causa del Evangelio, pero el gozo por causa del Evangelio. Y esas son cosas que solamente se pueden dar cuando nosotros estamos envueltos en el llamamiento del Evangelio de Cristo Jesús para compartirlo con otras personas. Lloramos porque es normal perder a un ser querido, es normal perder a un amigo, es normal perder a un hermano de la iglesia. Pero cantamos con gozo porque a través de esa muerte en Cristo Jesús guardamos una esperanza de volverlo a ver en el día de la resurrección en Cristo Jesús. Y ese es el gozo del perdón. Es la paradoja del Evangelio. El sufrimiento por la pérdida, pero el gozo porque ha muerto en Cristo. La paradoja del Evangelio es vivir con un sufrimiento vivir sufriendo debido al Evangelio como consecuencia de la persecución, consecuencia de los insultos, consecuencia de tantas cosas, y al mismo tiempo gozarnos en Cristo Jesús, porque mientras vivamos, como dijo el mismo apóstol Pablo,
porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mientras vivamos en esta tierra, siendo incluidos dentro del llamamiento del Evangelio, vamos siempre a tener como consecuencias persecución, insultos, problemas, inclusive prisiones e incluso martirios. Pero al final, mis queridos hermanos, tenemos algo que el mundo no nos puede arrebatar, el enemigo no nos podrá arrebatar jamás, y es en la corona de justicia que el Señor juez justo, como dice Pablo también, nos dará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mis amados hermanos, en la segunda epístola a Corintios, Pablo revela cuál fue su llamamiento, revela cómo Cristo lo llamó a él, revela el sufrimiento de su ministerio, pero también revela cómo el Espíritu Santo estuvo en él. Revela que como cristiano y como evangelista era un hombre que estaba condenado a vivir los insultos de la gente, las persecuciones de las personas, pero que había algo que no le podían quitar, y era el gozo del perdón, el gozo de vivir en Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, muchos en esta época, en este tiempo, se esmeran mucho por tener muchas posesiones en la tierra. El apóstol Pablo no estaba tan preocupado por eso. El apóstol Pablo agradecía al Señor por llevar una vida sencilla, por llevar una vida tranquila, el día a día de la predicación, el día a día de la consolación, pero también se gozaba, porque decía él: mi ciudadanía no es aquí en la tierra, sino que está allá en el cielo. Y cuando nosotros vemos la vida en esta tierra como una vida de paso, una vida en la que estamos nada más temporalmente, que no pertenecemos a este mundo lleno de desigualdad, lleno de injusticia, entonces podemos comprender y entender y gozarnos en la esperanza de poder un día estar con Cristo Jesús allá en el cielo, porque Él ha prometido a los hermanos tesalonicenses. Él les escribe y les dice y les promete que Cristo Jesús vendrá por segunda vez, y cuando Él venga y cuando estemos a punto de ser sacrificados y destruidos por el mismo mundo, el Señor Jesús nos rescatará del peligro y nos llevará al cielo, donde Él está y estará con nosotros. Mis amados hermanos, la segunda epístola a los Corintios es precisamente una descripción del llamamiento de Dios a la causa del Evangelio. La segunda carta a los Corintios es la descripción del sufrimiento causado por el Evangelio, por la persecución del mundo, pero también el gozo que causa sentir el gozo del perdón, sentir que Cristo Jesús nos acepta, sentir que Cristo Jesús está a nuestro lado. Mis queridos hermanos, vivimos en tiempos especiales, vivimos en momentos cumbres de la historia, donde también muchos de los que han sido llamados a este evangelio, a predicar, a compartir, también vivirán la paradoja del evangelio. Sí, la paradoja del evangelio es el sufrimiento por causa del evangelio, por causa de no adaptarnos. En algún momento nos llamarán los inalineados, los inadaptados. Tal vez nos llamarán los amargados, e incluso dice la sierva del Señor que nos llamarán la secta aborrecida. Siempre y cuando tú y yo tengamos el gozo del perdón en nuestro corazón, no importa cómo nos llamen. No importa si tenemos que vivir en primera persona, porque lo tendremos que vivir en primera persona, la paradoja del evangelio, el sufrimiento por causa de Cristo. Cuando revisamos la historia de los apóstoles,
Todos ellos murieron. Y la mayoría de ellos murieron por causa de Cristo. Fueron mártires de Cristo. Especialmente el apóstol Pablo, del cual estamos hablando, también murió como mártir en el año 64, cuando fue decapitado, muy probablemente ese año, en Roma. Así que entonces lo que estamos viendo es la paradoja del Evangelio. Pedro fue sacrificado, crucificado, Lucas fue colgado, Mateo, y muchos de ellos llegaron hasta la India predicando, otros hasta Grecia predicando, otros por el África predicando el Evangelio. El Evangelio se estaba extendiendo al mundo entero, pero bajo este principio, la paradoja del Evangelio. Sufriendo por causa de predicar el Evangelio, pero gozándonos sabiendo que si vivimos, vivimos para Cristo, y si morimos, morimos para Cristo. Un llamado para cada uno de ustedes. Mis queridos hermanos y hermanas, es necesario que en este tiempo sepamos bien lo que debemos escoger. El Señor nos llama a ser sus hijos, pero los hijos del Señor en este tiempo final seremos personas asediadas, perseguidas, insultadas, vituperadas y en algunos casos martirizados. Pero será por un breve tiempo, porque Cristo Jesús ya está a las puertas. Está viniendo por segunda vez, y cuando Él venga por segunda vez, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice Pablo, y luego nosotros los que estemos vivos nos uniremos a ellos y seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire para recibir a Cristo Jesús. Si sufrimos en este tiempo es por un breve tiempo. Si morimos en Cristo en este tiempo es por un breve tiempo. Mis queridos hermanos, entreguemos nuestra vida a Cristo Jesús el día de hoy. Consagremos nuestra vida a Cristo Jesús el día de hoy. No temas vivir la paradoja del Evangelio. No temas entregarte completamente a Jesús. No temas vivir para Cristo, para que Él nos pueda dar la oportunidad de reinar con Él para siempre. Ora conmigo. Querido Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias porque tú nos has dado el privilegio de poder estar a tu lado, de poder ser llamados a este Evangelio, de poder ser llamados a vivir para ti. Rogamos y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que en este momento tú puedas tener, Señor, ese gozo con nosotros, compartir ese gozo con nosotros, de darnos tu presencia a través del Espíritu Santo y la garantía de que tú estás a nuestro lado. Gracias, Padre, por tus bendiciones, por el perdón de nuestros pecados y gracias por tu justicia y por tu misericordia. Te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.